Bueno, muchachos, los paradigmas de programación son como esos diseños base, ¿saben? Nos dan ideas sobre cómo podemos organizar el código. También nos ayudan a armar los programas de computador. Los paradigmas no son solo cuestión de gustos o de cómo se ve el código, ¿qué va? Son ideas bien importantes sobre cómo se organiza un programa. Y también definen cómo es que la computadora hace sus cálculos. La programación orientada a objetos, o PO, como le decimos PA, que suene más corto, es un paradigma muy importante. La PO ve el software como un montón de objetos que hablan entre ellos. La programación funcional, o PF, es otro paradigma clave. La PF trata los cálculos como si fueran funciones matemáticas. Cada paradigma tiene sus ventajas, ¿no? Cada uno ofrece herramientas diferentes y formas distintas de solucionar los problemas. Entender estas formas de programar es vital para los que desarrollamos software. Ayuda a escribir un código que sea clarito y que no se dañe fácil, y también hace que el código sea más fácil de mantener después. Muchos lenguajes modernos como Java y Python permiten usar varios paradigmas. Esto deja que los desarrolladores escojan la mejor estrategia. Incluso pueden combinar estrategias para diferentes partes de un proyecto. Vamos a explorar la PO y la PF. Usaremos ejemplos en Java y Python para entenderlos mejor, empezando por las ideas principales que los definen. La programación orientada a objetos se basa en la idea de los objetos. Estos objetos son como copias de algo que llamamos clases. Una clase es como el molde para crear objetos. Piensen en una clase. Esta clase define características comunes como O, y también define acciones comunes como O. Un perro en particular, digamos Firulais, sería un objeto de la clase. Firulais tendría sus propios valores para y. La PO mete los datos, que son los atributos, y los métodos, que son las acciones que usan esos datos, todo juntito dentro de los objetos. A este principio se le llama encapsulamiento. El encapsulamiento ayuda a proteger cómo está el objeto por dentro, ¿sí? Evita que desde afuera se pueda cambiar algo sin control. Esto hace que el software sea como más ordenado, en módulos y más fácil de manejar. En Java, las interfaces juegan un papel súper importante para definir como unos contratos. Una interfaz dice qué métodos debe tener una clase que la use. Declara lo que una clase debe hacer, pero no cómo debe hacerlo. Por ejemplo, podríamos definir una interfaz. Esta interfaz podría tener un método. Diferentes clases, como O, podrían usar la interfaz. Cada clase haría su propia versión específica del método. Esto permite algo que se llama polimorfismo. Polimorfismo quiere decir muchas formas. Permite tratar objetos de diferentes clases de la misma manera, siempre y cuando usen la misma interfaz. Esto ayuda a que el software sea flexible y que las partes no estén tan amarradas entre sí, haciendo los sistemas más fáciles de ampliar. Java también usa clases abstractas para construir como jerarquías, como árboles genealógicos. Una clase abstracta es una clase de la que no se pueden crear objetos directamente. Sirve como una base común para otras clases. Las clases abstractas pueden tener tanto métodos abstractos como métodos concretos, o sea, ya hechos. Los métodos abstractos se declaran sin decir cómo funcionan, parecido a los métodos de las interfaces. Las clases que heredan de la clase abstracta, las subclases, tienen que darles una implementación a estos métodos abstractos. Los métodos concretos en una clase abstracta se heredan tal cual. Java usa lo que se llama herencia simple. Esto significa que una clase solo puede heredar directamente de una sola superclase, o sea, de una clase madre. Esta estructura ayuda a organizar clases que se parecen, a compartir código común, y a obligar a que tengan una estructura parecida, mientras se evitan los enredos que pueden salir si se hereda de varias clases padres al mismo tiempo. Python también le entra con toda a la programación orientada a objetos. En Python, casi todo es un objeto. Esto incluye los números, las palabras, las listas y hasta las mismas funciones. Este modelo de objetos tan parejo simplifica el lenguaje. La forma en que Python maneja la PO se ve a menudo como más flexible, y con menos complique que la de Java. Definir clases y crear objetos en Python usualmente necesita menos código de ese que toca escribir por obligación. La forma de escribirlo, la sintaxis, está diseñada para ser limpia y fácil de leer. La filosofía de Python valora que el programador tenga libertad y confía en que usemos las herramientas del lenguaje con cabeza. Esta manera práctica de ver las cosas influye en cómo se usan los conceptos de la PO, como la herencia y el polimorfismo, dentro del mundo de Python. Aunque Python no tiene una palabra clave como Java,
la idea de los protocolos y las clases base abstractas logran cosas parecidas. Una diferencia bien notable en las capacidades de POO de Python es que sí permite la herencia múltiple. A diferencia del modelo de herencia simple de Java, una clase de Python puede heredar atributos y métodos de varias clases padres. Por ejemplo, uno podría diseñar una clase que herede tanto de una clase como de una clase. Esto permite que la clase combine características de sus dos antepasados. Aunque la herencia múltiple da mucho poder y flexibilidad para reusar código, también puede traer sus compliques. Un problema que puede salir es el famoso problema del diamante, donde hay dudas si varias clases padres tienen métodos con el mismo nombre. Python arregla esos conflictos usando un orden de resolución de métodos, o MRO, bien definido, lo que asegura que todo se comporte como se espera. Python es bien famoso por su filosofía del tipado de pato. Este principio se resume a menudo así: si camina como un pato y grazna como un pato, entonces es un pato. En la práctica, esto significa que a Python no le importa tanto de qué clase es un objeto. En vez de eso, se fija en si el objeto tiene los métodos y atributos necesarios para hacer cierta tarea. Si un objeto puede hacer las acciones que se necesitan, o sea, si grazna, Python dejará que la operación siga. Esta forma de hacer las cosas evita tener que revisar el tipo explícitamente o usar interfaces en muchos casos. Por ejemplo, a una función que necesita recorrer una colección no le importa si es una lista o una tupla, siempre y cuando se pueda recorrer. El tipado de pato ayuda a tener un código dinámico y flexible. Antes de meternos de lleno en la programación funcional, es chévere ver cómo Python ya trae algunas de estas ideas de forma natural. El diseño de Python siempre ha sido práctico. Incorpora características útiles de varios paradigmas. Muchas de las funciones que ya vienen en Python y las formas comunes de escribir código tienden a un estilo funcional. Por ejemplo, las list comprehensions, o comprensiones de listas, son una forma cortica de crear listas nuevas a partir de otras que ya existen, parecido a las operaciones y las funciones son ciudadanos de primera clase en Python. Esto quiere decir que se pueden guardar en variables, se pueden pasar como argumentos a otras funciones, y se pueden devolver como resultados de otras funciones. Esta característica es una piedra angular de la programación funcional, y abre la puerta a técnicas bien poderosas que exploraremos más adelante. La programación funcional, o PF, nos da otra forma de pensar en cómo construir software. Trata los cálculos como si estuviéramos evaluando funciones matemáticas. Un principio clave en la PF es buscar siempre funciones puras. Las funciones puras tienen dos características principales. Primero, si les das la misma entrada, siempre devuelven la misma salida. Segundo, no tienen efectos secundarios. Un efecto secundario es cualquier cosa que interactúe con el mundo exterior, como cambiar una variable global, escribir en un archivo, o mostrar algo en la consola. La PF también promueve mucho la inmutabilidad. Esto significa que las estructuras de datos, una vez creadas, no se deben cambiar. En lugar de modificar datos que ya existen, los programas funcionales crean estructuras de datos nuevas con los cambios que se quieren. Esta forma de trabajar puede llevar a un código que es más fácil de entender, de probar y de corregir, especialmente cuando hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Python tiene un soporte nativo excelente para varias herramientas de programación funcional. Entre las más usadas están las funciones lambda. Una función lambda es una función chiquita y sin nombre. Se define usando la palabra clave. Las lambdas usualmente se limitan a una sola expresión. Por ejemplo, crea una función que devuelve el cuadrado de lo que le entra. Como no tienen nombre y son corticas, las funciones lambda se usan a menudo cuando se necesita una función simple por un ratico. Frecuentemente se pasan como argumentos a funciones de orden superior. Las funciones de orden superior son funciones que o reciben otras funciones como argumentos o las devuelven como resultados. Esta capacidad es central en el estilo de programación funcional. Dos funciones de orden superior bien conocidas en Python son y. La función aplica una función dada a cada elemento de algo que se pueda recorrer, como una lista o una tupla, y devuelve un iterador con los resultados. Por ejemplo, podrían usar con una función lambda para duplicar cada número en una lista. La función, por otro lado, construye un iterador con los elementos de algo recorrible para los cuales una función dada devuelve verdadero.
podrían usar con una lambda para seleccionar solo los números pares de una lista de enteros. Estas funciones permiten hacer transformaciones de datos bien poderosas y claras. A menudo reemplazan los ciclos que uno escribiría normalmente, llevando a un código más declarativo, o sea, que dice más que se quiere lograr en vez de cómo lograrlo y más fácil de leer. El camino de Java para incluir características de programación funcional fue más pasito a pasito. Por muchos años antes de Java 8, los desarrolladores que querían usar patrones parecidos a los funcionales tenían que usar formas más largas y complicadas. Las clases internas anónimas eran una forma común de simular closures, o pasar comportamiento como si fuera un dato. Por ejemplo, para definir qué hacía un botón al darle clic, un programador creaba una instancia anónima de una interfaz. Esto implicaba escribir un montón de código extra para lo que, en el fondo, era una función simple. Aunque funcionaba, esta forma no tenía la simpleza ni la elegancia de las verdaderas expresiones lambda. La necesidad creciente de un mejor soporte para hacer varias cosas a la vez y formas más claras de manejar colecciones de datos, finalmente preparó el camino para mejoras importantes en el lenguaje con Java 8.